Dios les bendiga, mis hermanos. Le damos las gracias al Señor una vez más que estamos acá en este lugar. Ya experimentando los cambios, pero agradecidos con el Señor, que de una u otra manera nos da la fortaleza. Bueno, en esta especie de cosas que están pasando, en la especie de cosas que están pasando a nuestro alrededor, las diferentes regiones que nosotros vemos hoy día afectadas, con diferentes cosas, habíamos comentado acerca de la profecía y la verdad. Y es lo que nuestro Señor Jesucristo, nos ha dejado en su palabra. Y habíamos estado viendo esta parte muy importante de este tema, la profecía y la verdad. Nosotros como iglesia estamos llamados precisamente a eso, a hablar la verdad. Y el apóstol Pablo, donde tenemos este tema en la primera epístola o carta del apóstol Pablo a Timoteo, donde él le deja ver en ese capítulo número 3 la preocupación que tiene él para ir a verlo, para que, dice, sepas conducirte en la casa de Dios, que es columna y baluarte de la verdad. Entonces el apóstol Pablo tiene una preocupación porque las iglesias se han levantado, pero ya no estaban caminando conforme a esa enseñanza, a esa doctrina que se le había dado, y muchas pues estaban caminando conforme a sus propias pretensiones. Pero Dios nos manda a caminar conforme a su propia voluntad, no la nuestra. Ahora, habíamos visto en la última enseñanza la guerra de Gog y Magog, ¿recuerdan? Es importante saber y tener en la mente la idea de la configuración de las naciones, tanto en el pasado como en el presente. Pero de una u otra manera esa configuración de naciones nos da a nosotros entender el propósito de Dios para con las naciones, ya bien sea que sean en el pasado y en el presente, porque Dios no cambia. El mismo propósito que Dios tenía con las naciones pasadas, la tiene con las naciones ahora, que no tienen los mismos nombres ni los mismos habitantes, pero que sí somos la misma especie, no hemos cambiado. Somos la misma raza humana, ¿entiendes? Que Dios nos creó conforme a su imagen, a su semejanza, pero que se vio atrofiada por causa del pecado. Y debido a eso, cuando el hombre se formó como naciones, se formaron aquellas regiones que tiene la idea, la configuración de las naciones. Dios trajo juicio a esas naciones y las identificó con Gog y Magog, tipificando así la raíz de donde viene la construcción de las naciones, de los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet. Y habíamos dicho que la configuración de naciones a lo largo de la Biblia está establecida o figurada en el libro de Daniel, en el libro de Ezequiel, para que así nosotros veamos que Dios tiene el mismo propósito con las naciones futuras, pero también tenía el mismo propósito con las naciones del pasado, en el presente para ellos entonces. Pero también yo le había dado la figura del anticristo. ¿Es el anticristo un muñeco de taller barato, como lo vemos hoy día? Que le han puesto piezas de aquí, de allá, de acá, y es como cuando un niño arma un muñeco. Entonces, el taller escatológico moderno que nosotros tenemos hoy en día, que ha construido el anticristo, es el desarrollo contemporáneo de la escatología. La figura del anticristo ha sido configurada como una especie de construcción artificial, semejante a un objeto ensamblado en un taller de piezas baratas. Usted ha visto cuando nosotros vamos a un taller de silenciador de vehículos,
y hacen un muñeco que la barriga es la parte del silenciador y toman los tubos y entonces van construyendo. Ahora, yo, hermano, estoy hablando la verdad. Ya bien sea que yo tenga la razón o no la tenga, esta es la verdad. ¿Cómo se ha construido la figura del anticristo hoy? Se toman elementos distorsionados, textos de Daniel, de Apocalipsis, de 1 Tesalonicenses, de Ezequiel y del libro, también de los libros de algunos profetas menores. Y se ensamblan como un rompecabezas para formar una figura final que muchas veces la Escritura nunca presenta de esa manera unificada. Por lo menos hoy día, que no lo vimos en la Reforma, era más diferente esta figura. Hoy día tenemos la política, o sea, un tipo político, carismático, va a tener un poder global, también va a tener cierto conocimiento escatológico y también termina siendo como una figura cinematográfica. Que dicho sea de paso, el mismo mundo, el mismo Hollywood hizo la película del Anticristo. Yo cuando estaba niño la vi, que el nombre era Damián. Pero, hermano, cuando nosotros vemos, es fundamental señalar la palabra anticristo, que aparece únicamente nada más que en el libro de Juan, esta palabra. Entonces de ahí, de esa palabra, empieza entonces a hacer la construcción. Dice el apóstol Juan, y vamos a leer esa carta en el capítulo número 2 de nuestro amado apóstol Juan. Capítulo número 2. La carta de Juan, y Juan es un hombre que utiliza muchas palabras metafóricas, ¿recuerdan? La verdad, el pan, el vino, el camino, para identificar no solamente el Mesías, sino también su obra, la obra del Mesías. ¿Quién es el Mesías? Entonces buscamos la primera epístola de nuestro amado apóstol Juan, capítulo número 2. Y ahí precisamente dice el anticristo. Dice, hijito, ya es el último tiempo. Fíjese que entonces Juan sí está identificando a este personaje que en este último tiempo. ¿Por qué? Porque Jesucristo se iba a manifestar en el último tiempo. El último tiempo en el Antiguo Testamento se refería a la venida de nuestro Señor Jesucristo. De ahí viene y arranca el último tiempo. Y dice, según vosotros oíste que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. Fíjese la idea de Juan. La idea de Juan no es un muñeco de taller barato, donde va construyendo una figura, sino que ahora él tiene una perspectiva que es en contra de Jesucristo. Eso es lo que va a decir aquí. Hijito, ya es el último tiempo. Y según vosotros oíste que el anticristo viene. O sea, entonces ya eso estaba en el ambiente. Ya ellos habían escuchado eso. Dice, así ahora han surgido. Fíjese que, ¿por qué surge? O sea, ha surgido esta idea. ¿Por qué surgió esta idea? Porque Jesucristo no se había manifestado. Y si Jesucristo no se había manifestado, entonces no tenía una persona que se le oponía, porque no existía la persona de Jesucristo encarnada. Al encarnarse aquí en la tierra, es como que tú ahorita no eres político, pero si tú te lanzas para la política, entonces ya tú vas a tener oponentes contra ti, tú vas a tener, y si llegas de presidente, entonces te surge una oposición, ¿entiendes? Entonces, el que te acompañó en la campaña, como tú no le diste un ministerio, se opone a ti. Ya no estoy mandando contigo, me engañaste, entonces yo voy a ser ahora un opositor. Entonces dice, así ahora han surgido muchos, y no es uno solo. Por esto conocemos que estamos en el último tiempo. Entonces el último tiempo no es la última semana de la gran tribulación, también como una sopa que se ha construido también, la escatología sopera, que le echan muchos ingredientes como la gran tribulación, el anticristo. Todas estas cosas, si usted se pone a ver, es una construcción que las personas hacen de lo que nosotros estamos leyendo. Pero aquí, cuando nosotros leemos seriamente la palabra,
Entonces el apóstol Juan está identificando el último tiempo porque hay señales. Y la señal primordial del último tiempo es la venida de nuestro Señor Jesucristo en carne. Y ahora los oponentes son producto de ese último tiempo, de haber venido Cristo, entonces se levantan anticristo. Dice, salieron de nosotros, fíjense dónde vienen esta gente, ¿verdad? Pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, dice ahí, entonces los identifica también que estaban con ellos, que han sido parte de ellos, personas que estaban con Cristo y que pertenecían hasta el mismo pueblo donde Jesucristo se manifestó, pero que ahora estaban en contra de Cristo. Dice, habrían permanecido con nosotros, pero salieron de nosotros para que se manifestasen que no todos son de nosotros. Y eso es lo que dice el libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis pone dos bandos, los que están con la bestia y los que están con el Señor Jesucristo. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Dice, no escrito como que si ignorase la verdad. Y aquí está hablando de la verdad. Este es la verdad. ¿Me entienden? La verdad no es la filosofía cinematográfica que hoy en día tenemos. Si viniera el apóstol Juan y viera la construcción del anticristo hoy, ¿qué dijera Juan? Eso es lo que yo dije aquí. Dice, no escrito como que se ignorase la verdad, sino porque la conocéis. Dice, y porque ninguna mentira procede de la verdad. Ahora, ¿qué se estaría hablando acerca de este tema en los tiempos del apóstol Juan? Quizás pura mentira, pero el apóstol Juan está hablando la verdad. Dice, y ahora dice, ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Dice, este es anticristo. Ahí está claro, hermano. No es un muñeco de taller barato. Es una persona que se opone, niega, está en contra o se quiere poner en lugar de Cristo. Dice, el que niega, dice, ahí está claro, el que niega al Padre y al Hijo. Es todo lo que el apóstol Juan nos deja ver, que ellos conocen la verdad. Dice, ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo, o sea, el ungido? El que la Biblia señala como que el que va a venir y va a salvar a la humanidad, va a morir por ella y le va a dar el Espíritu Santo. Dice, todo aquel que niega al Hijo, tampoco tiene al Padre. El Señor Jesucristo dijo, el que no es conmigo, o sea, es un contra mí, es anti. La palabra anti es un contra. Entonces nosotros pudiéramos tener muchos anticristos a nuestro alrededor. Dice, ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permanecéis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Es importante como Juan habla de este tema. Os he escrito a vosotros, esta carta, dice el apóstol Pablo, os he escrito esto sobre los que os engañan. No podemos, hermano, especular, y es un engaño cuando nosotros vemos muchas construcción de palabras que construyen. Dice, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros. Y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas. Entonces ve cómo Juan está verdaderamente señalando un tema que estaba en el argot popular de aquel entonces. ¿Qué habían especulado acerca de este personaje, como nosotros vemos hoy día? Entonces, hijito, ya es el último tiempo. Esto es una clave importante, que el último tiempo no va a ser la última semana que Jesucristo, el último mes que Jesucristo va a venir por segunda vez. Él lo dice, y Él dice, por eso que conocemos que es el último tiempo, porque han surgido muchos anticristos. Ahora, en el capítulo número 4,
Verso 3 dice, todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo. Ahora lo señala como un espíritu. ¿Está viendo? Ahora no es solamente como nosotros vemos que es una persona que se construye, que es poderoso, que es malo, o que es un agazapado y después entonces empieza a comportarse como un lobo, sino que un vecino de nosotros pudiera ser un anticristo que se opone a Cristo. Todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y está hablando acerca del espíritu. Nosotros somos personas carnales, pero también tenemos un espíritu. Somos espirituales. Dice, y este es el espíritu del anticristo. El término en griego, anticristos, que es anti, contra, en lugar de Cristo, no se describe necesariamente como un individuo futuro, sino como una realidad espiritual. Es una realidad que tenemos a nuestro alrededor. O sea, Juan, cuando ve el panorama de persecución, de maldad, de desprecio hacia la persona de nuestro Señor Jesucristo, dice, este es el ambiente que se ha creado. Eso, una ideología que se ha creado. ¿Me entiende? La gente no sabe qué es lo que está pasando. Están predicando a Jesucristo. Jesucristo fue muerto allá en la cruz del Calvario. Está todo este apogeo. ¿Qué es lo que está pasando? Ahora, este espíritu niega a Cristo, suplanta a Cristo, distorsiona su naturaleza. Eso es lo que está pasando. El denugrio, lo que decían, una emanación, que también decían, no, de repente es una emanación que emanó de Dios, pero no es Dios, es como una especie de profeta. Habían filósofos que eran parte del pueblo judío que empezaron a construir una persona distorsionada de nuestro Señor Jesucristo. O sea, lo veían como un profeta nada más o una emanación, porque tenían en su mente también la filosofía moderna para aquel entonces griega. Sin embargo, la escatología moderna ahora ha tomado, fíjense lo que se había construido en aquel tiempo de Juan, cómo se había construido este personaje, un personaje que niega a Cristo, suplanta a Cristo o distorsiona su naturaleza. Ahora, en la escatología moderna es el cuerno pequeño, el hombre de pecado, la bestia, y lo introducen en la guerra de Gog y Magog. Es un guerrero también. Entonces, si nosotros leyéramos todos estos textos, como yo le dije, si nosotros sabemos y aprendemos la Biblia, que dice que no gustará del amor de las mujeres, el cuerno pequeño representa una autoridad, un poder que se levanta, un hombre que va a regir con poder, con autoridad y que tiene sabiduría y entendimiento. Ahora, cuando nosotros vemos la figura de la bestia en Daniel, es un sistema, no es solamente un hombre. Y este sistema, bueno, es gobernado por estos cuernos. El hombre de pecado, según de Tesalonicenses capítulo número 2, que el apóstol Pablo empieza a venir, que nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. Entonces ya no es el anticristo, entonces se le suplanta otro nombre, como la bestia, el hombre de pecado. Entonces ya no solamente tiene un nombre, sino varios. Para entonces poder cuadrar con esa escatología, para que cuando tú leas, según de Tesalonicenses, entonces tú tienes ahí el perfil de la mente. Entonces por eso que yo digo que es una especie de construcción y se ha construido una figura única, integrando todos estos elementos como que si fuesen solamente una persona de la historia para el futuro. Pero fíjense que Juan no lo veía para el futuro. Eso. Ya estaba, y no solamente que estaban con ellos, sino que habían salido de ellos mismos. De ellos mismos. Esta construcción ha generado un sistema complejo que enseña, como yo le había dicho, y se construye una escatología a manera de sopa. Entonces a esto se le añade ingredientes como el arrebatamiento, la gran tribulación, el gobierno mundial, el reinado terrenal y la cronología de detalles de cosas.
Eso es lo que nosotros vemos hoy en día, cómo se ha construido esto. Antes que venga el anticristo, la iglesia se va. Esa es la idea de este personaje. Ahora, ¿diría Juan eso? Antes que venga el anticristo. No, porque ya estaba con ellos, dice. Ya están entre nosotros. No es necesario que nosotros, sino que más bien estamos invadidos acerca de estos personajes. Y no es uno, son muchos. ¿Entienden? Entonces, se le añade también la gran tribulación, que va a ser un periodo que el anticristo la va a causar, pero resulta que esos personajes estaban la iglesia estaba viviendo una gran tribulación, porque dice Juan, estos son los que han salido de la gran tribulación, y él lo está señalando en su tiempo, estos son, y él los conocía, son los que han salido, o sea, lo ha muerto el sistema bestial. Entonces fíjese que también este personaje va a ser un gobierno mundial, pero resulta que esos personajes no gobernaban, sino que estaban por ahí oponiéndose a la doctrina de Cristo, al evangelio, se oponían, son opositores. Entonces también está un reinado terrenal, porque entonces el anticristo va a engañar al pueblo judío y en vez de gobernar con Cristo va a gobernar con el anticristo. Esa es la figura que nosotros tenemos hoy. O sea, yo no estoy hablando una cosa que no es mentira, es la verdad. Que yo no esté de acuerdo es otra cosa, pero sí es verdad. Cuando nosotros entonces creamos una sopa escatológica, cada quien le va poniendo su ingrediente. Y cada generación que va a venir, conforme a lo que está configurado, cuando vengan los robots, cuando venga la inteligencia artificial, entonces ya el anticristo ya no va a gobernar de una manera con el código de barra o el chip, sino que a través de los teléfonos, la tecnología artificial. Fíjese cómo entonces los panoramas van cambiando. Entonces ya no va a ser un gobierno mundial regido como nosotros vemos hoy en día, sino que será regido electrónicamente. No lo sabemos, porque nosotros no sabemos si nos morimos y el mundo sigue corriendo. ¿Cómo van a ser las cosas? No lo sabemos. Es por ello, hermano, que nosotros no podemos ser especuladores. Entonces, fíjense, entonces lo que tenemos es una sopa escatológica, difícil de sostener exegéticamente. Es por eso que muchas veces dicen, no, que cuando tú estás hablando de un tema te va por la rama, hermano, porque esto tiene muchos ingredientes. Porque si yo estoy hablando de la gran tribulación, del gobierno mundial, del reinado terrenal y de la escatología detallada, yo tengo que hablar todos estos puntos y aquí tengo que amanecer. Yo empiezo a hablar de la gran tribulación y la gente me dice, bueno, pero el anticristo no va a gobernar con los judíos, no lo va a engañar, se va a hacer pasar por Cristo. Pregunta uno por allá. Y el arrebatamiento, pregunta otro por ahí. Entonces esto es una sopa. Yo empiezo a hablar aquí del arrebatamiento, pero después tengo que hablar de la gran tribulación. Tengo que hablar del anticristo. Tengo que hablar, y Dios mío, ¿qué es lo que está pasando aquí? Bueno, que eso es una sopa escatológica. Y eso es lo que tenemos hoy día. Ahora usted la ve bien construida y bien bonita. Y todo va detallando y todo va cuadrando. Pero lo habían detallado así los apóstoles en la antigüedad. Era la doctrina que ellos vivían y estaban experimentando y practicaban. Entonces el anticristo, según Juan, una realidad espiritual presente para ellos, que lo estaba afectando a ellos y estaba afectando la doctrina del evangelio. Juan no presenta al anticristo como un sistema político futuro, sino como una manifestación doctrinal presente. Estas personas estaban como con una ametralladora espiritual, atacando a los cristianos y proponiendo pues lo que ellos creían para que los cristianos no solamente dejaran de creer en Cristo, sino que se oponieran a Jesucristo. Opositores. Dice el apóstol Juan, ¿quién es el mentiroso? Fíjese que él ahora los identifica como que son mentirosos. Dice, sino el que niega que Jesús es el Cristo, este es anticristo. Al negar a Cristo, están negando entonces verdaderamente su naturaleza también divina, porque Jesucristo venía con la unción del Espíritu Santo, que es que nos va a dar la vida eterna. Ahí está la clave. Y esta es la promesa que Él nos ha hecho, darnos la vida eterna. Si usted se sale de esta doctrina, pues usted no tendrá la vida eterna. Dice después Juan, en el verso 7, dice, segunda de Juan,
aquí, porque muchos engañadores han salido por el mundo. Dice, ¿quién esto hace? Es engañador y el anticristo. Es el verso 7. Entonces fíjese que Juan lo establece ya como un engañador y anticristo, en contra. Es como alguien se pone en contra de algo, pues. Este es el anticristo, negación de la encarnación de Cristo, distorsión de Cristo, oposición a la verdad revelada. Se oponen a la verdad, es lo que dice también el apóstol Pablo. No es primordialmente una geopolítica escatológica, no. Es un sistema que nosotros vemos que está alrededor de ello, que está construido pues filosóficamente y que se va construyendo precisamente porque Jesucristo aparece. Entonces vienen gente a atacarlo, a atacar su verdad, a atacar su palabra. Ahora, esto no solamente era practicado por los judíos, sino que también por la filosofía de aquel entonces. Había como una mezcla también. En Hechos capítulo número 13, los judíos se ponen de acuerdo con los gentiles para así entonces hacer la guerra a los cristianos, porque ellos también tenían su propia perspectiva. Ahora fíjense, el hombre de pecado, el lenguaje apostólico, como Pablo introduce una figura, nadie os engañe porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. Dice, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Aquí no se usa la palabra anticristo. Este énfasis está en la apostasía, la exaltación propia o oposición a Dios. Fíjense. La mentalidad del apóstol Pablo. Entonces esto se le añade al personaje que está hablando. Entonces a lo que está hablando Juan se hace una persona. Claro, de hecho Juan en el capítulo 4 dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus. Ya. Entonces es una persona o un espíritu. Está hablando de un espíritu. Pero espiritualmente. O sea, es un espíritu que toma la persona. Claro, eso. Pero en sí la idea no es que es una persona, es un espíritu, es el mismo diablo, sus demonios. Porque de hecho aquí dice, en el capítulo 4, versículo 1 dice, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Espiritualmente toma hombres y engañosos. Bueno, de hecho Pablo dice que tengan cuidado porque vendrán tiempos difíciles, no enseñarán la verdad. Entonces aquí dice que muchos falsos profetas han salido por el mundo. Ahora la palabra clave que el apóstol Pablo dice aquí es el sin ley, que se opone a la ley de Dios. Es una manifestación de rebelión espiritual, lo mismo que está diciendo el apóstol Pablo. Entonces, si una persona tiene esta idea, contamina y afecta a otros, hasta puede afectar a un país. Sino que como que confunde las cosas y la gente entonces cree que el anticristo es una sola persona. Ahí está. Como que sí, y bueno, y eso lo hemos visto desde. Y a esa sola persona le ponemos todos estos ingredientes. Claro. Va a ser malo, va a ser un gobernante. Y es por eso que se señala a los presidentes hoy en día que están en las grandes naciones. Ahora, nadie señala que el anticristo puede salir de ahí de Cuba o de Haití, porque como no tienen plata, no tienen aviones. Eso. No señalan a los pelagatos, señalan es. Entonces, cuando nosotros vemos la Biblia, esto es lo que nosotros tenemos que hablar, hermano. Nosotros no podemos construir una figura a nuestra propia imaginación y entonces hacer ver a las personas que esto no. Fíjense, es una manifestación de rebelión espiritual. No necesariamente la figura compuesta como lo vemos hoy. El apóstol Pablo dice que viene un periodo de apostasía, dice que viene con exaltación propia y oposición en contra de Dios. Entonces esto se convierte en un sistema ideológico, religioso, que va en contra de nuestro Dios. Daniel y la bestia, lenguaje profético simbólico, el cuerno pequeño. He aquí
que otro cuerno pequeño salía entre ellos. Esto es haciendo alusión a la figura de Antíoco Epífanes. Entonces hasta Antíoco Epífanes viene a construir esta idea que nosotros vemos hoy día, porque entonces ahora es donde ahí le añaden el ingrediente de que va a ser un hombre que va a gobernar, que va a tener poder, que va a tener esa autoridad. Dice, y hablará palabras contra el Altísimo. Entonces fíjese que es un espíritu que habla en contra de Cristo, como también estaba en el tiempo del apóstol, en el tiempo de Daniel, que estos gobernantes se ponían en contra de Dios, del Altísimo. Daniel 7:25, lenguaje simbólico que representan los poderes del sistema, los hombres que se levantaban. Hoy día nosotros vemos también gobernantes que están en contra de los cristianos, en contra de Cristo. Asimismo, en el tiempo de Daniel, a Daniel lo llaman y le dice que tiene que adorar a la imagen. Está en contra de Dios, del Altísimo, que nosotros hagamos eso. Entonces fíjese que todas esas ideas se van construyendo. La bestia es el sistema, no es una persona. De hecho, hermano, esta mañana salió una noticia que en Suecia le quitaron a unos padres, le quitaron 2 hijas y se las quitaron como por 3 años, que porque supuestamente le están haciendo daño a las niñas, porque los señores, los padres eran cristianos y que como que las obligaban a orar y que prácticamente estaban dañando a las niñas, pues porque las llevaban a la iglesia. Entonces, Ahí está. Ese es un espíritu que está en contra de Cristo. Cuando hoy estamos viendo leyes que están obligando, más bien precisamente quizás, ellos dicen que somos nosotros, pero ellos con esas leyes están obligando más bien a las personas a que blasfemen de Cristo, a que estén en contra del Evangelio y dándole rienda suelta al pecado, a la maldad y a la carne, aún así a los niños. Dice, he aquí otro cuerno pequeño que salía entre ellos, Daniel 7:8 y Daniel 7:25, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará. Entonces fíjense que es una idea espiritual que viene desde el mismo antiguo pacto, pero que se hace patente y se hace patente directamente en contra de la persona de Jesucristo, ya directo, porque Jesucristo se manifiesta en carne, trae su doctrina, trae su verdad y es atacada directamente. El lenguaje simbólico que representa poderes de este sistema. Y después vemos en el Apocalipsis la bestia. Y dice, y vi subir del mar una bestia, Apocalipsis 13:1. Y esa figura también se la ponen al anticristo. Aquí no está diciendo Juan que él vio al anticristo salir de bestia en griego, animal salvaje, sistema brutal. Animal salvaje, sistema brutal, no es un hombre. Entonces, todo esto, eso no describe necesariamente un individuo, sino imperios, que lo detalló así el apóstol Juan y también el profeta Daniel. Ahora, fíjense que este sistema, de una u otra manera, los que hablan acerca de este sistema y lo que la Biblia dice, no vamos a poner tampoco este sistema como han puesto el anticristo. Porque Roma más bien le dio protección a Pablo. Y aquí lo detalla como un sistema bestial que mata, destruye. Pero aún así, el apóstol Pablo halló en Roma cierta oportunidad y privilegio para predicar el evangelio. Los romanos lo guardaron, no dejaron que los judíos lo mataran, lo llevaron a una casa, le dieron una prisión preventiva, temporal, para que él allí, pues cómodamente después lo visitaran gente y él ahí predicó el evangelio. Ahora, habíamos también visto esta guerra, Gog y Magog. Cuando se cumplan los 1000 años, Satanás será suelto y saldrá a engañar a las naciones, a Gog y a Magog. Entonces, por eso que le digo que todos estos pensamientos que nosotros vemos en la Biblia, entonces van construyendo este tipo de escatología. Proviene de Ezequiel 38-39, por eso que lo habíamos visto primero, para que nosotros pudiéramos ver y entender el lenguaje de juicio universal. No necesariamente es un evento geopolítico
literal moderno. Es un juicio, el juicio a las naciones, dando a entender a todas las personas que están con el sistema y no están con Dios cuando mueran, van a una condenación eterna. Esto es lo que Dios quiere mostrarles, no solamente en el pasado, sino a todas las futuras generaciones, a los que vayan naciendo y son parte del sistema porque son del linaje de Adán, caídos por el pecado. Entonces van muriendo y se van yendo ¿con quién? Con el sistema y el que gobierna ese sistema, que es el diablo. La confusión escatológica moderna, la escatología moderna, fusionando el anticristo de Juan, el hombre de pecado de Pablo, el cuerno pequeño de Daniel, la bestia de Apocalipsis y Gog y Magog, lo introducen en esa. Entonces, ¿quién es este personaje? Es el hombre de pecado, es el cuerno pequeño, es el anticristo de Juan. Entonces, todo esto es el mismo personaje, es un personaje, porque uno habla que es un sistema. Otros hablan que es como un imperio. Entonces todo esto metiéndolo, cuando una figura es producida, ahora, especulación constante es lo que trae esto. Especulan que fulanejo, que sutanejo, que ahora sí nos van a marcar, porque ese es otro ingrediente más que se le añade. Se crea un temor colectivo, como por ejemplo, que yo le he comentado, que ya yo enseñaba la palabra, en el año 2000 empezó a salir el código de barra. ¡Cuidado! No compre esos productos porque son del diablo, vienen marcados, la marca de la bestia. Y cuidado que te ponen un código de barra. Entonces, especulación, temor. Si te sellan con el código de barra, perdiste tu alma, negate a Cristo. Entonces, fíjense cómo, ahora ya eso pasó, después salió el chi. Cuidado con el chi, hermano. Está en la tarjeta de crédito. Está cerquita. En la marca del diablo. Nadie quería una tarjeta de crédito, ningún evangélico. Entonces, hermano, perdemos el enfoque hacia Cristo. Y la gente está pendiente en las noticias, no del evangelio, sino de lo que está sucediendo, porque es una construcción de profecías que se van a dar para que estos ingredientes, entonces, que la sopa esté hirviendo, se haga la sopa. Terminemos nosotros tomándonos esa sopa. Jesús advirtió, mirá que nadie os engañe, es lo que está diciendo Juan, con las palabras que da Jesús. El centro no es identificar al anticristo, sino permanecer en la verdad. Es lo que está diciendo Juan. No es que usted traten entonces de cómo ustedes compaginan en su mente, en su corazón con el evangelio y añadirle estos ingredientes que están diciendo esta gente y hacer una mezcla. No, cuidado, porque te están mezclando el evangelio, te están mezclando la verdad, dice Juan. Hay que permanecer en la verdad. Jesucristo es la verdad. Entonces, la figura del anticristo, tal como se presenta hoy en muchos contextos, ha sido sobredimensionada, con construcciones humanas, más que con una lectura fiel de la Biblia. Ahí tenemos la lectura fiel de la Biblia. Esa figura que está diciendo el apóstol Pablo no tiene nada que ver con un gobernante político, no tiene nada que ver con un sistema, no tiene nada que ver con un sello. El mismo Juan, después que nos saca a nosotros el libro de Apocalipsis, él está hablando de un sistema operado por Satanás, no operado por un hombre, no operado por una figura física política, sino que entonces Satanás es el titiritero, que todo aquel que viene a gobernar, él también lo quiere manejar a su antojo, porque también es de su sistema, es un hombre muerto en delitos y pecados. Pero si han surgido hombres que conocen la palabra de Dios y no se han dejado llevar por Satanás. De hecho, hay personas que gobiernan hoy naciones que no son cristianas y no se dejan llevar por Satanás. Están en contra, hermano, de todo lo que nosotros vemos hoy día. De las cosas que están destruyendo el mundo, de la droga, de los carteles de droga, el tráfico de niños, el tráfico de armas. Y son hombres que están construyendo políticas a favor de la humanidad, a favor de la verdad. El anticristo, una realidad espiritual activa para los tiempos del apóstol Juan y que ha seguido activa en todas nuestras generaciones. Hay personas que se oponen a Cristo, que sacan libros, que dan charlas,
dan convenciones en contra del Evangelio. Políticos que se han levantado en contra de Jesucristo. Y la misma iglesia tradicional en la Santa Inquisición se levantó en contra de los que leían la Biblia, los que tenían el Evangelio. Eso lo hemos visto en la historia. Estaban oponiéndose a Cristo. Y los mismos fariseos, saduceos y los romanos llevaron a Cristo a la cruz, se opusieron a Él. Entonces la apostasía es un peligro constante. No es algo para el futuro, para allá. La apostasía es un peligro constante que se estaba levantando precisamente porque estábamos en el primer siglo y estaba a un paso ya, y estaba ya ahí cocinándose. Y el apóstol Pablo lo dice bien claro, porque ya está en acción. Vamos a leerlo para que usted vea acá, que el apóstol Pablo dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Es lo mismo que dice Juan. Nosotros lo identificamos porque ya está en el presente, eran de nosotros, están ahí, no es para el futuro, es ahora que tenemos que estar pendientes. Cualquiera se lo puede llevar este sistema. Segunda de Tesalonicenses capítulo número 2, y lo dice acá, nadie os engañe en ninguna manera, el verso 3. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Esto no sabemos si era un gobernante del tiempo de Roma, en los tiempos del apóstol Pablo. ¿Por qué entonces nosotros lo tomamos y eso que va a suceder para el futuro? Porque la gente que el apóstol Pablo le mandó esta carta no iba a vivir para los años 2000, como decían que el mundo se iba a acabar en el año 2000. Ellos no iban a llegar hasta este tiempo. Entonces, entonces ya no es para ellos, sino para nosotros. Esto no es lo que dice aquí. El apóstol Pablo está diciendo que viene el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Dice, ¿no os acordáis que cuando yo estaba con vosotros os decía esto, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción? Ahí está claro, mire, porque ya está en acción. O sea que eso estaba ya a un paso, dice el apóstol Pablo, de verse lo que se va a levantar en contra de la verdad y de la doctrina de Cristo. No es para 2000 años, no, porque Satanás está preparando, ¿me entiende? Satanás está preparando un sistema teológico de él, malvado, maligno, religioso, para ponerse en contra de eso. Él no iba a esperar 2000 años, hermano. Usted tiene un enemigo al lado que está comprando metralladoras, se está preparando. ¿Qué va a hacer usted? Que lo va a atacar. No, yo me voy a preparar para el año 2050. No es ahora que el hombre está comprando las ametralladoras, es ahora que Jesucristo se levantó y Satanás está buscando, porque ya está en acción el misterio. No es para 2000 años, dice el apóstol Pablo, ya está en acción. El diablo está accionando para tomar hombres que son pecadores, para ponerlos como títeres, para atacar la doctrina de Jesucristo, atacar a nosotros. Dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que a su vez se ha quitado de en medio. Entonces se manifestará aquel inicuo, a cual el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su vida. Todo aquel que esté en este sistema y esté controlado por este sistema y por una persona que Satanás lo ponga como títere, va a ser destruido. Va a ser destruido, y no es para el futuro nada más, sino para todos los que se oponen a Cristo en ese tiempo. Y él lo que dice aquí, entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca. No solamente es una persona para el futuro, sino que todos los que se levanten en contra de la doctrina de Jesucristo serán destruidos. Serán destruidos. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás. Ahí está el personaje principal, el titiritero, como estaba hablando. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás,
con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Fíjense que el poder no lo tiene el hombre, el poder lo tiene el diablo. Así como Dios puede utilizar un hombre, Satanás también puede utilizar un hombre. Entonces el poder no viene del hombre, el poder viene del diablo. Dice aquí bien claro. Dice, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás. O sea, está manejado por Satanás, con grandes poderes, señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. Aquí está en plural ahora, para los que se pierden. No es solamente pues, un personaje, los que se pierden. Dice, por cuanto no recibieron, está hablando en plural, no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Y está para tener la vida eterna, lo que dice Juan. Entonces es un grupo de personas que se deja manejar también por uno solo. Y se convierte esa persona en un líder inicuo, que pudiera estar en todos los tiempos, en cualquier grupo de personas, ciudad, país o continente. Dice, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad. Es la misma palabra que usa Juan, sino que se complacieron en la injusticia. Todos, no está hablando de uno, no está hablando de un solo personaje. A fin de que sean condenados todos los que no creyeron. No está el apóstol Juan singularizando, o sea, está poniendo una sola idea a una sola persona, sino que está pluralizando. Está haciendo esto una idea generalizada, que todo aquel que se opone a Cristo, que se deja manejar por una sola persona, que utiliza el diablo, también va a tener su paga al final de los tiempos, como la va a tener Satanás, que va a ser juzgado, condenado y neutralizado por los siglos de los siglos. Entonces esta figura que nosotros hemos visto era una realidad espiritual activa para los tiempos de los apóstoles. La apostasía era un peligro constante. El sistema del mundo puede oponerse a Dios, pero Cristo ya ha vencido. Ya nos ha dado a nosotros el poder. La iglesia no está llamada a descifrar conspiraciones, sino a permanecer en la verdad. No estamos llamados a construir una serie de escatología ficción, poniéndole todos estos ingredientes. Nosotros nos vamos a morir. ¿Y qué vamos a hacer con eso? No, nosotros, dice los apóstoles acá que nosotros tenemos que proclamar la verdad para que los que están allá afuera sean salvos del pecado y de la maldad. Y dice Juan, hijitos, vosotros sois de Dios, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. ¿Ve? El que está en el mundo. Entonces el mundo y sus deseos pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanecerá para siempre. ¿Dónde están estos mentirosos de aquel entonces? ¿Dónde están todos estos hombres que eran inicuos y pecadores que dijo el apóstol Pablo si no se arrepintieron? Bueno, se lo llevó el mundo, se lo llevó el sistema. El problema no es la falta de información escatológica, sino la falta de permanencia en la verdad. Al contrario, esa saturación escatológica, ficción construida, como yo le dije, como un muñeco de taller barato, porque así construyen el anticristo con piezas por aquí y por allá. Cuando la iglesia abandona la verdad, busca señales, busca problemas geopolíticos, busca las noticias porque abandonan la verdad. Ahora, permanecer en la verdad es caminar en la luz. La escatología bíblica no apunta al temor, sino a la victoria en Cristo. Amén. Entonces, hermano, terminamos con este pensamiento. La escatología bíblica no apunta al temor, sino a la victoria en Cristo. Entonces nosotros somos más que vencedores, como lo dijo el apóstol Pablo. Somos más que vencedores. Amén.